¿Cómo están, comunidad? El día de hoy les traigo el Rival Battle Deck de Marnie y les voy a mostrar qué es lo que viene dentro y cómo podríamos mejorar este mazo preconstruido para hacerlo viable en el juego competitivo. Bueno, como saben, Grimsnall es uno de los juguetes nuevos que salió en la edición Destined Rivals y es una carta que llegó al formato para quedarse, la verdad es bastante bueno. Creo que se me cayó algo junto con la caja. Se me cayeron estos contadores de daño que vienen dentro de todas las cajas con mazos de Pokémon. Viene un pequeño tapete de juego así como inicial que te indica pila de descarte, mazo, ideal como para empezar a jugar si es que todavía no estás familiarizado con todas las cosas que tiene Pokémon. Viene acá adentro las tres cartas especiales del mazo, que son por supuesto los dos Grimmsnarl, los protagonistas. Y de hecho el mazo actualmente está llevando solo dos copias, así que no tendrían necesidad de conseguirse un tercero si es que quieren tener la lista más estándar posible. Y viene una copia del Morpeko, que lamentablemente no se usa porque es muy poco HP, pero es muy bonito el arte para tenerlo y es promocional. Viene también la moneda de Marnie. Grande, ahora todas las monedas las hacen de este tamaño más o menos. Y tenemos finalmente el mazo, el punto fuerte y lo importante. Bueno, no viene separado el mazo. Los veo después de un pequeño corte para separar el mazo. Bueno, estamos de vuelta. Acá separé lo que viene dentro del mazo. Y como pueden ver, viene con mucha consistencia. Vienen 4 Ultra, Val 3 Puffin, mucha cantidad de supporter. Una línea bien amplia de Grimmsnarl, más los detalles que lo pueden buscar todo. Así que en cuanto a la estructura de los ítems, de los supporters, no es tan alejado de cómo se juega el mazo de forma estándar. La mayor diferencia está en los Pokémon. Los Pokémon de Marnie, si bien no son pésimos, el Morpeko por ejemplo puede pegar mucho si es que tiene energía tachada. Este sí es una carta de relleno, él le pega 140 a los X. No son el acompañante que se juega con Grimmsnarl. Lo que ustedes quieren meter ahí, principalmente lo que les podría recomendar conseguirse son los Monkidori, que se juegan en prácticamente todos los mazos del formato y con energía oscura en su habilidad. El Grimmsnarl juega energía oscura, se carga a sí mismo, así que la cargada de mano no tenemos para qué hacerla en un Grimmsnarl, puede ir en un Monkidori siempre. Y como aguanta 320, no hay muchos mazos que no estén matando de un golpe, por lo que los Monkidori son uno de los mejores acompañantes que tiene Grimmsnarl. El otro acompañante que se está ocupando en este formato para ayudar al Grimmsnarl precisamente a llegar a los daños es Frostlass, que no es nada difícil de conseguir porque han salido como en 5 o 6 artes distintos. De verdad, de las acompañantes que tienen los mazos estándar, tiene que ser de las líneas más fáciles de conseguir y es solamente 2-2. Lo que esto nos permite es que incluso sin tener un Grimmsnarl en juego, con solamente los Frostlass y los Monkidori podemos generar daño para que cuando el Grimmsnarl entre al campo de juego, los Pokémon del oponente ya tengan daño de antes. Por la misma razón, nuestro amigo Voodoo entra muy bien en el mazo. Pega 100 energía, así que podemos ocupar la cargada de turno en el Monkidori. Y nos ayuda a atrasar al oponente para que nuestros Frostlass, nuestros Monkidori, alcancen a hacer mucho trabajo antes de que pegue el Grimmsnarl. Ahora, una carta que no traen estos mazos preconstruidos muchas veces es la Ace Spec. La Ace Spec que se está jugando en Grimmsnarl es la Secret Box. Porque la Secret Box se puede buscar con Arven, que es la otra carta que juega el mazo. Acá en vez de los Drayton, Arven, si es que se lo pueden conseguir, es una mejora en todo ámbito. Y con el Arven pueden buscar la Secret Box y la Secret Box les puede buscar el estadio, el Rare Candy y un supporter para el próximo turno, además de una herramienta. Pero como la Secret Box está un poco más difícil de conseguir, si quieren una Ice Spec de reemplazo que no está tan escasa, recomiendo el carrito. Porque con el carrito pueden setear al tiro 2 Impidim, 2 Snorunt, los Monkidori, el Voodoo, todo lo que quieran. Y después todo el resto de búsqueda pueden dejarla un poco más para descartar con Ultra Balón, para descartarlas con la profe, da lo mismo. Pero el carrito es como el mejor reemplazo de Secret Box. Estampa tampoco es mala, la verdad. Ni una Ice Spec que vayan a poner en el mazo es mala. Así que la Secret Box, si bien es la mejor, no es crucial para que el mazo funcione. Otras cartas que entran junto a los Arven, como ya dije que tienen que colocar, son los discos de evolución. Con el disco de evolución pueden en su primer turno dejar un Morgrem evolucionado y al turno siguiente evolucionar en Grimmsnarl sin depender de sacar el Rare Candy. Por lo mismo, la lista estándar de Grimmsnarl juega solo 2 Rare Candy porque juegan los 2 discos de evolución. Igual, una muy buena interacción que tienen los discos de evolución con el Frostlass, por ejemplo, es que si lo hacemos, el Frostlass alcanza a colocar daño en ese turno que evolucionó. Así que estamos consiguiendo daño gratis.
De las otras cartas importantes, Countercatcher. Por lo general con este mazo vamos a ir perdiendo porque estamos jugando a marcar muchas cosas. Así que la lista juega por lo general 3 Countercatcher y un boss o 2 y 2. Yo recomiendo 2 y 2 porque igual hay muchos partidos del formato como Gardevoir, el Mirror o Dragapult que quizás no vamos a ir perdiendo y es mejor tener el acceso a los boss en esos casos. Pero 2 y 2 está bien. ¿Qué más se le puede cortar a este mazo? Porque están viendo que le estoy diciendo muchas cartas. Energías, no hay para qué jugar 14 energías. Con 8 energías están más que suficiente para todo lo que quieren hacer. La caña probablemente se queda. De hecho se queda siempre porque como el Grimmsnarl carga del mazo. Si partieron con mucha energía en la mano o cualquier otra cosa han tenido que gastar mucha, es necesario tener una forma de recuperarla del mazo. Y adicionalmente, pueden jugar las camillas, que quizás también son un poco más difíciles de conseguir. Si no tienen acceso a camillas, pueden poner una segunda caña y cumple una función similar. No lo mismo, pero muy similar. Y básicamente con eso tienen para jugar un mazo Grimmsnarl más que estándar. Ideal conseguirse otro de los estadios de repente para tener más consistencia. Pero fuera de eso, no es mucho más lo que necesitan para jugar el mazo. Así viendo acá lo que tiene la lista normal. El patín entra con el motor Arven también para poder facilitar subir al Voodoo. Entra el Devolution también como herramienta que se puede buscar con el Arven. Estos Switch abandonan completamente el mazo. Este Energy Recycler abandona completamente el mazo. El repartir experiencia no me molesta que esté en el mazo. De hecho encuentro que puede llegar a ser bueno ponerlo en un Monkey Dory para cargarlo. Pero es innecesario. O sea, tampoco es una carta crucial. Pero si necesitan espacio y no tienen todas las cartas, no es malo. Esto ya les dije que tienen que salir por lo Arven. Y también pueden empezar a cortar después búsquedas. Sobre todo si es que agregan el carrito. Y jugar igual de todos modos un par de Nesball. Que no es malo porque te pueden buscar al Monkey mucho más fácil. No juntamos mucha mano con el mazo porque no tenemos motor de robo. Así que las Ultra Ball no son siempre ocupables. Y jugar tanto Puffin tampoco es tan necesario. Porque por lo general con un Puffin ya tenemos el seteo que necesitamos. Bueno, esto les dije que salía por el Evolution. Y básicamente con eso tienen un mazo Grimmsnarl más que jugable. Otras cartas que podrían entrar. Shaymin, más que nada pensando en el Mirror. Energy Surge o Earthen Vessel para poder buscar con el Arven energías. Y una copia de Artason. Sobre todo si es que van a jugar con la Secret Box porque es una forma más que tienen de sacar Pokémon si es que sacan la Secret Box. Y eso es el mazo Grimmsnarl. Si se dan cuenta, son un buen lote de cartas que no sirven. Bueno, esto tampoco es que sea malo, pero esto es como lo inútil que viene dentro del mazo. Que tendrían que cortar más que nada por consistencia o por cartas que ayuden de verdad al Grimmsnarl. Los Monkidori, los Frontla no son muy difíciles de conseguir, Voodoo a estas alturas tampoco. Así que es un mazo que con una muy leve inversión, aparte de haber comprado el mazo base, pueden llegar a tener un mazo competitivo y más que jugable. Ahora, vamos a dejar al final, acá en la descripción del video, o de repente lo ponemos ahora como foto, la lista que estamos jugando nosotros actualmente, que de hecho es la lista que hizo Topoyo en el Internacional. Y cuánto cuesta cada carta para que vean cuánto necesitarían invertir para poder llegar a tener el mazo jugable. Así que eso, espero que hayan gustado mucho de este video. Y atentos porque yo creo que en el futuro voy a subir una guía de cómo jugar Grimmsnarl con sus mashups. Así que, hasta la próxima.